Bienvenidos a una lección más de discipulado. En esta ocasión veremos el tema de la sanidad está en la expiación. Es un tema maravilloso porque nos va a introducir en el tema de la sanidad divina, un tema que todo discípulo debe conocer. Hay un texto en la Escritura que nos inspira a entender cómo es que la sanidad divina está desde la expiación. Mateo capítulo 8, en el versículo 14, la Escritura nos dice: y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste estaba postrada en cama. Y entonces tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Este pasaje de la Escritura nos abre un panorama gigantesco a la parte teológica de la sanidad en la expiación. Notemos lo que está sucediendo acá. Después de que Jesús sana a la suegra y sana a muchos enfermos, nos dice la Escritura que le trajeron muchas personas necesitadas de liberación de demonios, gente que ocupaba liberación de sanidad física, y él a todos los ministró y los sanó, porque era cumplimiento de lo que estaba escrito antes. El profeta Isaías, 500 años antes, había hablado de que la expiación del Mesías incluiría el perdón de los pecados, llevaría los pecados y llevaría las enfermedades. Así que la sanidad está en expiación. El profeta Isaías, como lo mencioné, 500 años antes de Cristo, en el capítulo 53, nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, y cargó sobre él el castigo de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando decimos que la sanidad está en la expiación, significa que el sacrificio de Cristo incluía allí mismo, él llevaba en sí mismo las enfermedades, los pecados, las dolencias, los tormentos humanos. La expiación era completa. Esto es muy importante que el discípulo lo entienda, porque el discípulo debe tener una fe integral. Dios ministra la vida integral de todos sus hijos. La Escritura dice: Él llevó nuestros pecados. Y no tenemos ningún problema en pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, y no hay nadie que discuta eso. Pero el mismo texto dice que llevó también nuestras enfermedades. Y para demostrarlo, en el pasaje de Mateo, Jesús liberó a los endemoniados, sanó a los enfermos, diciendo: este es el cumplimiento de Isaías. Yo voy a llevar todas estas cosas en la cruz. Así que estos beneficios de la sanidad divina, de la liberación, de la sanidad total del cuerpo, son parte de la fe que el creyente, que el discípulo debe tener. También el Señor Jesús, cuando comisionó a los discípulos, les habló: vayan con el mensaje, sanen los enfermos, liberten los cautivos, limpien los leprosos, resuciten los muertos, para que dieran evidencia del reino de Dios. Así como el Señor Jesús en su ministerio manifestó la sanidad, la liberación, los milagros, de esta misma manera a los discípulos, que son los que deben llevar a cabo la tarea, los discípulos deben ser los que ellos reciben el mensaje ahora, deben ser los que asumen la responsabilidad de hacer continuo el mensaje de Cristo, son los que continúan la labor del Señor Jesús. Ellos deben ser iguales, el mismo mensaje, la misma experiencia, lo mismo que el Señor Jesús enseñó y hizo. El Señor Jesús hablaba y sanaba a los enfermos. Es muy importante que el discípulo entienda que en la expiación estaba incluida la sanidad. También la Escritura nos dice en el libro de Santiago: alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite y el Señor lo salvará. Note, hay siempre en la Escritura una enseñanza y una verdad para que nosotros
tengamos constantemente la fe activa a que Dios puede hacer cosas maravillosas. Siempre en la Escritura vemos al Señor Jesús sanando, libertando, los apóstoles igual, enseñando en las iglesias que el Señor sana. Nuestra sanidad es un asunto del pasado, no es un asunto nuevo, es un asunto que sucedió en la cruz del Calvario, es un asunto del pasado. Fuimos sanados, Él llevó en el pasado nuestras enfermedades. Así que nuestro asunto es un asunto del pasado que ahora nosotros lo disfrutamos. Así como la salvación es un asunto del pasado para nosotros, porque Cristo llevó ya nuestros pecados, de igual manera la sanidad viene desde la cruz. La sanidad divina es un privilegio, un derecho a los hijos de Dios, tanto para recibirla como para orar por los enfermos. Un discípulo debe estar listo para eso y estar bien parado teológicamente y doctrinalmente en la fe que se mueve en la sanidad divina. La sanidad divina es una evidencia del reino de Dios. Ahora, finalmente, cuando hablamos de sanidad integral. Donde quiera que llegue el reino de Dios, la sanidad integral llega. Llega, por ejemplo, la sanidad física, la sanidad mental, sanidad de las emociones, sanidad financiera. Sanidad es un distintivo del reino de Dios. El reino de Dios trae paz y sanidad donde quiera que llega. Así que cuando hablamos de sanidad divina, incluimos a la persona completa. Incluimos espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor Jesús ministró en esas áreas sin dificultad y nos enseñó que esa es la forma correcta de creerle a Dios y de moverse en la fe. La sanidad divina está a nuestra disposición. Ahora tenemos que disfrutarla, creerla, recibirla y testificarla. De esa manera Dios es glorificado. Pocas cosas producen tanto impacto en las personas que cuando los enfermos son sanados delante de sus propios ojos. Debemos movernos en la sanidad divina porque ese es el propósito de Dios, ya que la sanidad viene desde la expiación. Este es nuestro mensaje para esta parte del discipulado.